Hola, bienvenido a tu curso de técnicas de ventas telefónicas. Vamos a ver el tema de características de un buen vendedor telefónico. Y el contenido es características de un buen vendedor telefónico, hábitos de un buen vendedor, qué no debe hacer un buen vendedor y por qué es importante el vendedor en la empresa. El objetivo del tema es: se profundizará con los participantes sobre las características de un buen vendedor telefónico por medio de explicación del contenido en el taller. Entonces, para iniciar vamos a ver 6 características de un buen vendedor telefónico. Entonces, si queremos incrementar nuestro nivel de ventas, debemos tener estas 6 características que son fundamentales para un buen vendedor telefónico. Entonces, lo primero es conocer bien el producto. Si bien nosotros no estamos viendo al cliente, porque pues es la venta telefónica, lo ideal de todas formas es que sepamos conocer muy bien nuestro producto, porque pues de todas formas el cliente va a saber, aunque no nos esté viendo, si conocemos o no conocemos del producto. También hay que confiar en el producto. Aparte de solamente conocerlo, debemos confiar en él, porque pues con nuestra voz transmitimos toda la seguridad del mundo. Entonces lo ideal es que nosotros, cuando estemos hablando del producto, sus características, beneficios, pues lo hablamos no solamente como por decirle al cliente las cosas, sino pues porque realmente confiamos en el producto y realmente pues sabemos que es un buen producto. Lo tercero, hay que confiar en sí mismo. Desde luego que si tú no confías en ti mismo, pues no vas a venderle al cliente. Hay que ser un maestro de la comunicación. En este caso es muy importante pues sabernos comunicar bien. Como nuestro medio de comunicación en este momento sería la voz fundamentalmente, entonces puedes trabajar sobre ella. También hay que manejar muy bien las objeciones telefónicas, porque pues desde luego que como no nos están viendo en este momento, pues de todas formas nos van a hacer algunas objeciones y hay que tenerlas muy claras y saberlas manejar correctamente. Y por último, y es muy importante, hay que saber escuchar al cliente. Ya pues de todas formas, aunque no estemos viendo al cliente, de todas formas lo importante es escuchar lo que nos está diciendo pues vía telefónica para saber cómo venderle al cliente. Un buen vendedor es siempre persistente, hay que recordarlo. También habla muy seguro, es una persona que es muy segura al vender. Le gusta vender y eso es algo muy importante, porque pues si no te nace vender es un poco complicado que puedas vender algo. Y también un buen vendedor planifica su venta. Entonces recordemos que es muy importante planificar la venta antes de realizar una llamada o pues también de contestar una llamada para una venta. Entonces recordemos que hay que hablar seguro, ser persistente, hay que gustarle vender y planificar la venta. Ahora, ¿qué no debe hacer como vendedor telefónico? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Entonces, tener miedo al hablar con el cliente. Hay muchas personas que quizás le tengan bastante miedo a la venta telefónica, quizás porque no les gusta un no, pero pues desde luego que hay que intentarlo y pues de todas formas no tener miedo al comunicarnos con el cliente vía telefónica. Tener un tono de voz plano. Esto no se debe hacer, ¿por qué? Porque pues el cliente desde luego que se va a aburrir de nosotros. Solamente con un simple saludo seco o con un tono de voz demasiado aburrido o plano, pues desde luego que el cliente no se va a sentir a gusto con nosotros y pues puede que la venta no se realice. Tercero, hablarle al cliente como si fuera tu mejor amigo. Entonces es fundamental que tampoco nos vayamos al plano de ser demasiados amigos con el cliente. O sea, hablarle con demasiada confianza o de pronto ser demasiado confianzudo con él. Lo ideal es que seamos pues respetuosos, no irnos al extremo tampoco, porque pues al cliente tampoco le gusta eso, pero pues digamos que siempre estar en el plano del respeto. Tampoco hablarle como si fuera tu mejor amigo. También no prestarle 100% atención al cliente. En este caso lo que no debemos hacer es no prestarle atención. Lo ideal es siempre prestarle mucha atención. Y ya que pues solamente estamos escuchando al cliente, pues con más intención debemos hacerlo. También no se debe hacer hablar muy rápido o también muy despacio. Entonces lo ideal es que pues como solamente nos está escuchando, lo ideal es que nos entienda lo que estamos diciendo.
por ende no es bueno hablar muy rápido porque pues posiblemente no nos va a escuchar, o también muy despacio porque también pues se puede de pronto molestar porque pues quizás tenga prisa o de pronto no le guste nuestro tono de voz. Entonces lo ideal es que ni muy rápido ni muy despacio. Y por último, no tener claro qué se comunicará al cliente. Hay que tener muy claro el objetivo de la llamada. Entonces, si nuestro objetivo es vender, entonces hay que apuntarle a eso. De pronto nos quedamos divagando mucho en las primeras llamadas como para tener confianza con el cliente, pero pues lo ideal es nunca perder el objetivo de la llamada. Ahora, ¿por qué es importante el vendedor en la compañía o en la empresa? Entonces, el vendedor es una de las figuras más importantes de la empresa, pues su labor es vender a los clientes el producto o servicio que se está ofreciendo. Entonces, básicamente sin el vendedor, pues desde luego que estos productos o servicios no se van a distribuir. Entonces es una figura muy importante. Y pues depende de las habilidades del vendedor, la empresa es o no más rentable frente a sus competidores. Entonces desde luego que si tenemos en una compañía buenos vendedores, pues la empresa se va a destacar de sus competidores y pues les va a ir mucho mejor. Bien, para concluir este segundo tema, entonces, algunas de las causas por las que no somos buenos vendedores son por miedo a hacerlo mal, tal vez poca práctica, no conozco bien mi producto o servicio. Segundo, un buen vendedor escucha mucho, habla poco, pregunta e indaga, ayuda, presenta presupuestos viables y presenta soluciones concretas. Y tercero, pues en este caso vimos algunas características de un buen vendedor, entonces recordemos que siempre hay que tenerlas muy en cuenta. Y bueno, espero te haya gustado este segundo tema y nos vemos en el siguiente.